No, es una locura. Pero porque uno no, el organismo no le acepta, Sí, digamos. la primera vez que la probé era un brownie, yo. Eso no sé. Que esa mierda, que lo del conducto. Voy a la reunión de cómo curar una otitis. Le dije que nos conectáramos en junio. No, pero es que la... Se enferman con los colores. ¿Qué parte del melón? Es gris con verde por fuera y naranja con blanco por dentro, un melón. Otra ocasión, parece chiste, pero es anécdota. Listo, ¿me escuchan? Se ve la pantalla. Me confirman, por favor. Me confirman, por favor, si se ve la pantalla. Si me escuchan. Listo. Bueno, entonces esta sería la última clase de curso rápido que hicimos
de dermatología. De todos modos, los invito a que en nuestra página web www.dermapet.co o con nuestros vendedores pueden adquirir la segunda parte, que es el curso avanzado, donde ya se tocan temas como alergias, se tocan temas como antibióticos mucho más profundos, piodermas de manera mucho más profunda, varios temas, tomas de muestra ya mucho más profundo. Este es como una antesala para que hagan el avanzado. Entonces, cuando hablamos de otitis, lo primero que tenemos que definir es que la otitis no es un diagnóstico. La otitis no es un diagnóstico. La otitis es un signo. Porque lo que es el diagnóstico es una otitis bacteriana, una otitis fúngica. ¿Ya? Y como tal, la otitis pues es la inflamación del oído. La otitis es una manifestación de un proceso subyacente, o sea, detrás de esa otitis hay algo. Por eso no tenemos que salir a solucionar la otitis, sino salir a ver qué es lo que está pasando detrás de esa otitis. ¿Sí? Para que primero tengan eso en cuenta. Bueno, entonces la patofisiología de la otitis: inflamación del canal auditivo, disminución del lumen, acúmulo de humedad y secreción, incremento de las secreciones de las glándulas, hiperplasia del canal auditivo y la formación del biofil. No sé si saben qué es el biofil. El biofil es la cantidad de células que se van muriendo, que quedan ahí como una capa. Esa capa se llama biofil. Entonces, literal es como si fuera una capa de basura que queda ahí, y eso es un sistema de defensa de las bacterias, porque el sistema de defensa, eso lo que hace es que, por ejemplo, tú apliques un producto y se vaya en el biofil y no llegue directamente a la infección bacteriana, por ejemplo, o a la infección fúngica. Entonces, lo primero que tenemos que utilizar son sustancias que quiten ese biofilm. Por eso es que no se puede utilizar productos en oídos sucios. Primero tengo que hacer limpiezas. No puedo utilizar ningún producto ótico, ningún medicamento ótico en un producto sucio. Tiene que ser un oído limpio. ¿Cuáles son esas sustancias que podemos utilizar como limpiadores de biofilm? Ácido hipocloroso. Podemos utilizar también clorexidina, no es ototóxica, por lo menos al menos del 2%, no produce toxicidad, entonces sí la podemos utilizar sin ningún problema. Inclusive hay una clorexidina que es de marca Holiday, que se llama clorexidina ótica, que se puede utilizar también como limpiador. Recuerden que la clorexidina, para poder ser un antiséptico efectivo contra bacterias y hongos, tiene que estar sobre el 2.5%. Más del 2.5, menos del 2.5, es solamente cosmética. El uso de la clorexidina ya ha creado tanta resistencia que inclusive hay clorexidina al 4%. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. El examen clínico, siempre debemos poner un oído enfrente del otro, una oreja enfrente del otro, para hacer no solamente es la parte interna, también en la parte externa. Por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con vasculitis y celulitis alrededor del pabellón auricular, también hay que verificarla. Hay una muy frecuente que es la celulitis del tekel, del pabellón auricular del tekel, que le da bastante una vasculitis ahí alrededor. Entonces siempre revisar los oídos por fuera también, no solamente por dentro, sino por fuera también. Entonces siempre tenemos que estar preguntando cuáles son los hábitos de vida, si se va a piscina, si va al mar, si va a la playa, si va a algún lago, cuando lo bañan, si le ponen algunos tapones, proceso de evolución de la otitis, si lleva varios meses, si es una otitis crónica, si es una otitis aguda, cómo va evolucionando según lo que vayamos viendo. Los tratamientos, qué tratamientos se pueden estar haciendo, si han mejorado, si no han mejorado, cómo está esa otitis. Recuerden que es necesario hacer tratamientos a veces por más de 20 días y con 3 o 4 días no es suficiente. Hay una cuestión, sobre todo en los cocker, por ejemplo, los cocker siempre van a tener problemas de oído porque tienen un epitelio especial a nivel del oído, además tienen deficiencia de vitamina A. Los cocker tienen deficiencia de vitamina A, por lo cual se recomienda siempre hacer un suplemento de vitaminas y eso hace que tenga problemas característicos en los oídos. Entonces vamos a tener inflamación, eritema, vamos a tener dolor, prurito, secreciones purulentas, malolientes, sacudidas de cabeza es igual a prurito. Signos vestibulares, cabeza baja, calcificación del canal auditivo. Recuerden que el signo vestibular es que el paciente tiene la cabeza hacia un lado, entonces tiene ese problema. Recuerden que siempre tenemos que poner en la historia clínica cuánto es el prurito, si es 3 de 5, 5 de 10. Podemos utilizar cualquier escala, puede ser 0 a 10 o 0 a 5, 1 a 3. Lo importante es que clasifiquemos nuestro prurito en frecuencia y en intensidad. Se calcula que entre el 15 y el 20% de los caninos ocurren a consulta, presentan grado de otitis externa y el 50% de esas consultas regularmente son crónicas. Es de mayor incidencia en los caninos, las otitis, pero también se presentan en gatos también. No hay predisposición de edad o sexo, muy raro encontrarlo en gatas. Sin embargo, sí hay prevalencia, hay predisposición, sobre todo en razas de oreja erecta como pastor alemán, Siberian Husky, o razas de oreja caída, en el caso del Beagle, Cocker, Dutch Hound, Bassenhound, todas estas razas. Entonces, primero recordarles que la anatomía, y esto es muy importante, la anatomía del oído no es recto, es en forma de L o en forma de S en el caso de los gatos. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, a diferencia de la anatomía del oído del humano, el del perro y el del gato es en forma de L y en forma de S consecutivamente. Hay varios tipos de factores que predisponen a una otitis. Están los factores predisponentes, desencadenantes, amplificadores y agravantes. Los factores predisponentes son aquellos que ya hay una predisposición genética, por ejemplo, o una predisposición racial. En el caso que les decía, Shar-Pei, Cocker Spaniel, Bassenhound, Tekel, Dachshund, todas estas razas. Entonces, mi paciente ya tiene una predisposición a que le va a dar otitis. Todos los cocker le va a dar otitis alguna vez en su vida, así que eso ya ahí es un factor predisponente. Hay bueno, ya estas razas las dijimos, y hay otros que son factores desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de estos factores
el paciente puede llegar a tener una otitis en caso de cuerpos extraños, alergia alimentaria, hipotiroidismo, parásitos externos como piojos, otodectes, pulgas. Entonces, esto puede desencadenar en una otitis. Y después vienen los factores amplificadores. ¿Qué quiere decir esto? Que son factores que hacen que sean mucho más graves las otitis. En el caso de las bacterias, en el caso de los hongos, en el caso de algunas bacterias como Staphylococcus aureus intermedio, levaduras o malacesias, hacen que se amplifique la potencia de la otitis. Y ya después hay unos factores que son agravantes, que son factores de los cuales van a producir, como por ejemplo neoplasias, tumores, inflamación del canal auditivo, traumas que van a hacer más graves las otitis. Entonces tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, regularmente hablamos de otitis interna y recuerden que no solamente son producidas por procesos infecciosos, también procesos, por ejemplo, endocrinos, hormonales, como el hipotiroidismo, el hiperadrenocorticismo, nos van a producir una otitis constante. Entonces, si no quitamos esos factores primarios, nos van a seguir produciendo esa otitis por mucho que le pongamos antibiótico, antiinflamatorio, antifúngico. Entonces es importante. Algunos tumores también, traumatismo, signos vesiculares, síndrome vestibular, van a producir que el paciente por lo menos esté caminando de lado, tenga la cabeza hacia un lado, tenga la cabeza baja o tenga mareos, náuseas y ese tipo de incoordinación al momento de caminar. Como les vengo diciendo, siempre necesitamos hacer una citología para ver qué hay dentro del oído. Siempre antes de hacer cultivos y antes de hacer antibiogramas debemos hacer citologías para poder hacer raspados de piel. Entonces, primero, antes de llegar a cualquier diagnóstico de una otitis bacteriana, fúngica, nosotros lo que debemos hacer es tratar de ver el oído que está por dentro. Este es un caso de una paciente que tenía una masa y fue tratado infinitas veces con antibióticos, con analgésicos y ver el oído. No se necesita tener videotoscopio como yo, pero sí se puede tener con un aparato de órganos, se puede ver. Entonces, eso era una masa en oído. Entonces, por más que le iban a poner antibióticos, por más que le iban a poner analgésicos, nunca se iba a solucionar. Siempre iba a tener esa hasta que no tuvimos que hacerle una cirugía, con biopsiar y hacer todo lo que tiene que ver ya con el protocolo de masas. Lo mismo que ayer, antes de ayer que les mostré cómo se hace una citología, esta es la manera de hacer una citología. Metemos el oído, el hisopo adentro. Así hacemos el extendido. Importante que tengan en cuenta, cuando vamos a aplicar un medicamento contra otitis, primero, siempre debemos tener en cuenta que la forma del oído del perro es en forma de L y que la forma del oído del gato es en forma de S. Entonces, vamos a jalar primero la oreja hacia arriba para que el producto pueda entrar con mayor facilidad. No es necesario poner mucho producto. Recuerde que estas sustancias por gravedad
ya van a entrar al pabellón auricular y al oído interno y medio. Entonces no es necesario poner mucho producto. Entonces jalo la oreja hacia arriba, aplico el producto y hago un leve masaje. Literal debe sonar, es la forma, uno suena. Entonces, debe sonar así, uno leve masaje. Entonces, vamos a tratar de que siempre podamos utilizar productos de limpieza del biofilm y también podemos utilizar estos limpiadores que son cerunolíticos para poder limpiar todo el cerumen. Recuerden que no tiene ningún sentido aplicar un medicamento sobre un oído sucio. Otra cosa que vamos a hacer es que no está recomendado utilizar pinzas para hacer limpiezas de los oídos, porque recuerden que pueden irritar y además es en forma de L o en forma de S. Entonces, al utilizar esas pinzas, por más que las metan, llega un momento en que hay lugares donde no se puede entrar el conducto como tal. Otra cosa que tenemos en cuenta Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el otohematoma tampoco es un diagnóstico. El otohematoma también es un signo. Es consecuencia de algo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos salir a solucionar el otohematoma. No, eso es un error. Primero hay que entender qué está pasando con ese oído. Ese oído está haciendo que el paciente tenga una infección de base. Yo no debo salir a correr a solucionar el otohematoma. Debo salir a correr a solucionar el problema de base. Recuerden que el otohematoma no es más que mi paciente tiene prurito y se está sacudiendo. Entonces, entre los dos cartílagos hay sangre, regularmente siempre sangre, y porque se está sacudiendo, se rompen esos vasos y se acumula la sangre. Entonces hay gente que sale, no, que hay que hacerle cirugía de otohematoma. No, primero hay que hacer una citología para saber qué tiene y por qué se está presentando ese problema. Entonces, como les decía, el otohematoma es esto y hay que tener en cuenta si se puede o no hacer la cirugía. ¿Qué hago yo? Hay gente que utiliza botones, hay gente que utiliza venoclisis, hay gente que utiliza muchas cosas. Yo hago este pequeño triángulo y hago un drenaje. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de este triángulo? Que sea difícil de cicatrizar. Entonces el paciente se le drena por ahí todo el tiempo. Se puede coger unos puntos, se puede poner un botón, se puede poner un venoclisis, cualquiera de esos. Lo importante es que el paciente tenga un drenaje continuo para que no se acumule. Pero antes de salir a quitar, a hacer drenaje, hay que ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo aplicar corticoides para que el paciente deje de estar sacudiendo la cabeza y además para que el paciente no cicatrice esto. Recuerden que los corticoides no nos ayudan a la cicatrización y así el paciente puede estar haciendo el drenaje continuamente. Les repito, si el paciente no se le encuentra la patología de base, va a volver a los 3 o 4 días con el otohematoma lleno otra vez o al mes. Yo tengo un paciente que tuvo 18 cirugías de otohematoma y el paciente tenía hipotiroidismo. Si no se le quita
la patología de base va a seguir con la otitis por mucho tiempo. Recuerden que hay muchas patologías de base, muchas enfermedades infecciosas, el caso de la malacesia, por ejemplo. Recuerden hiperpigmentación, recuerden oído negro y con un olor característico. Voy a diagnosticarla por medio de citología auricular, con la presencia de levaduras, con la presencia de malacesia como tal. Así se ve cuando hacemos la citología. Infecciones bacterianas. Vamos a tener nuestro paciente con pus, con nuestra otitis. Y cuando hacemos la citología, polimorfonucleares, neutrófilos, bacterias en fagocitosis. Entonces, importante. Hay que empezar a solucionar los otitis. Pueden ser leves. Esto es una otitis que tiene una inflamación. Por más que le apliquemos antibióticos, lo que sea, si no desinflamamos esto, ya sea con AINES o con corticoides, no va a mejorar. Entonces aquí no entra nada, un conducto auricular totalmente cerrado. Cuando encontramos nuestro paciente con ácaros, como vimos en la clase de ayer, cerumen oscuro. Hacemos la videotoscopia y encontramos los ácaros, son esas pequeñas ¿los vieron? Ahí están los ácaros. Otodectes sinoptis, muy común ahora en gatos. También puede haber otitis por quemaduras o por traumas. Entonces siempre vamos a hacer la videotoscopía. La videotoscopía es para ver dentro del oído. Antes del diagnóstico de cualquier otitis tenemos que ver el oído por dentro. Siempre inflamación, objetos extraños, cerumen, pústulas, lesiones, presencia de pus, es lo que podemos ver. Este es una otitis bacteriana, muy bella, muy linda, sabrosa, deliciosa, que me encanta. Con eritema, inflamación. Hacemos la videotoscopía y encontramos ese oído totalmente lleno de pus. Porque ahí no se ve. Mire cómo está el pus de rico ahí. Lo siento, pero yo soy un amante de las otitis. Esto es un oído sano. ¿Tiene cerumen? Sí, claro, debe tener cerumen. Se ve un poquito grasoso porque ya tenía limpiador. Eso fue un oído que salió adelante sin ningún problema. ¿Debe tener cerumen? Sí, claro, debe tener cerumen. Pero muy poco, sin eritema, sin inflamación. Y esto es un oído enfermo, con eritema, con presencia de pus, con algunas escamas.
oído totalmente enfermo. Entonces, este también es un oído sano, que por más que quieran, tiene cerumen, claro que tiene que tener cerumen. ¿Está inflamado? No está inflamado, no tiene pus, no tiene escamas. Así se ve un oído sano. Entonces, quiero que analicen si esta otitis es para ustedes es grave o es leve. Alguien que se anime a decirnos ahí si les parece grave o les parece leve por el chat. ¿Qué dicen? ¿Grave o leve? Leve, pues doctores, recuerden que siempre hay que ver la otitis por dentro antes de diagnosticarla, de dar un... Ahí está. Ahora, ¿qué piensan? ¿Que es grave o que es leve? Si es el mismo oído, pero por dentro. Muy grave. Es muy grave. Entonces, este es el mismo oído, sino que siempre hay que ver por dentro las otitis antes de diagnosticarlo, no necesariamente un videotoscopio, también puede ser con un equipo de órganos. Entonces vamos a tener tratamientos en antibióticos, antimicóticos, corticoides, gotas, suspensiones, limpiadores, como venimos diciendo. A mí me gustan mucho los lavados auriculares de 2 a 3 veces por semana y les voy a poner cómo se debe hacer un lavado auricular. Me gustan más que las limpiezas, la verdad. Hay muchas infecciones de tipo bacteriano, de tipo fúngico, que atacan a los oídos, causando otitis. En este caso tenemos una paciente que tiene una infección de tipo bacteriano en el oído izquierdo, que está con bastante pus, bastante cera. Entonces, pues lo que vamos a hacer un lavado auricular de manera correcta. Lo primero que tenemos que hacer es, con una solución antiséptica, hacer la limpieza, una limpieza leve, simplemente para quitar toda la parte de pus. Cualquier solución antiséptica, puede ser clorhexidina, puede ser solución salina, cloruro, cualquiera. Luego, previamente, tenemos cargada una jeringa de 10 centímetros con solución salina y una sonda Neaton, de la cual vamos a introducir en el oído del paciente. Por presión, fijamos y por presión hay un lavado auricular. Esperamos que sale el pus, sale la materia de nuestro paciente. Y ya está lista para aplicar cualquier medicamento directamente dentro del oído. No, es la misma sonda. Yo utilizo la misma sonda urinaria, la Neaton. No, el Venoclisi es muy grueso.
No se preocupen que la cantidad de líquido que entra es la cantidad de líquido que sale, porque por presión sale enseguida el líquido. Vamos a repetirlo. Hay muchas infecciones de tipo bacteriano, de tipo fúngico, que atacan a los oídos, causando otitis. En este caso tenemos una paciente que tiene una infección de tipo bacteriano en el oído izquierdo, que está con bastante pus, bastante cera. Entonces, pues lo que vamos a hacer un lavado auricular de manera correcta. Lo primero que tenemos que hacer es, con una solución antiséptica, hacer la limpieza. Una limpieza leve, simplemente para quitar toda la parte de pus. Cualquier solución antiséptica, puede ser clorhexidina, puede ser solución salina, cloruro, cualquiera. Luego, previamente, tenemos cargada una jeringa de 10 centímetros con solución salina y una sonda Neaton, de la cual vamos a introducir en el oído del paciente. Por presión. Si tienen que sedarlo, mucho mejor. Esta paciente porque es muy juiciosa, pero fijamos, y por presión hay un lavado auricular. Esperamos que sale el pus, sale la materia de nuestro paciente. Y ya está lista para aplicar cualquier medicamento directamente dentro del oído. Esto lo pueden hacer una vez por semana y así es un oído más sano. Entonces, antes del lavado, después del lavado. Quedan así de bonitos. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias a los que hicieron el curso. Ya saben que desde nuestra página web www.dermapet.co tenemos muchos más cursos. Tenemos el curso avanzado para que vayan aprendiendo un poco más si este curso les gustó. Y además con nuestros asesores comerciales también. Espero que les haya gustado. Vamos a dar las indicaciones para descargar y ver las grabaciones el día de mañana por nuestra página web www.dermapet.co. Saludes a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.